Así que adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Ugarte. Muy buenos días a todos los presentes. Agradecer al día de hoy a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es médico, cardiólogo intensivista, además es jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Clínicas de Caracas. Es magíster en bioética, profesor también de bioética de la Universidad Central de Venezuela, presidente del International Institute of Bioethics y profesor también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Fue miembro también del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, miembro actual también del Comité de Redacción de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y tengo con nosotros el agrado y orgullo de presentar al doctor Gabriel Dempire. Doctor Dempire, bienvenido, buenos días, un agrado tenerlo acá. Gracias, muchas gracias, igualmente. El escenario es todo suyo, adelante. Bueno, buenos días a todos. Este, para mí, en primer lugar, desearía agradecer enormemente al doctor Javier Bolaño y a todos los integrantes de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias de la Red Intensiva de Chile por esta amable invitación. Para mí siempre es un honor y un gran placer estar en Chile, aunque en esta oportunidad sea por vía digital. Este fue el país que me abrió las puertas a la bioética y en donde construí maravillosos lazos de amistad y cariño que todavía conservo. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema realmente complejo que se refiere a las decisiones éticas al final de la vida en el paciente crítico. Este tema es especialmente complejo por la cantidad de implicaciones que tiene en relación con la vida, con la muerte y con la calidad de vida de los pacientes que atendemos en las áreas de cuidados intensivos y por tanto la responsabilidad moral que asumimos en cada uno de estos casos. Para comenzar, quisiera narrar la historia de una paciente a la que vi hace algunos años, pero que me dejó una gran impresión. Me encontraba yo pasando revista en la sala de hospitalización con una doctora que en aquel momento era mi alumna y que actualmente es la jefa de la unidad de cuidados intensivos donde trabajé. Y oímos por los parlantes una clave azul. Nos dirigimos inmediatamente a la habitación y efectivamente encontramos a una paciente que estaba en paro cardiorrespiratorio. Procedimos a reanimarla, respondió bien a las maniobras de reanimación y aun cuando todavía se mantenía inconsciente, la trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. Unas 3 horas después estaba yo pasando revista en la sala de cuidados intensivos cuando una enfermera se me acercó y me dijo: doctor, la paciente que ingresaron ya está despierta y quiere verlo. Bueno, fui hasta allá muy contento pensando que ella también estaría muy feliz de que todo hubiera salido bien. Y recuerdo que me fijó la mirada con mucha intensidad, con una intensidad que todavía recuerdo. Y me dijo un tono un poco rudo, me dijo: doctor, usted fue el que me reanimó. Y yo le dije: sí, yo fui. Doctor, ¿usted sabe qué hizo? Yo tengo 3 años pidiéndole a mi médico que me ayude a morir. Tengo dolores intensos en todo mi cuerpo que no me dejan vivir en paz un instante de mi vida. Y en el momento en que yo muero, usted viene y me resucita. Usted sabe lo que hizo, doctor. Yo no lo perdono. Con este caso, lo que quiero representar es un ejemplo de muchos casos que todos de ustedes tal vez habrán atendido en el transcurso de su ejercicio profesional, que nos demuestra una cosa muy importante. Los médicos de hoy tenemos el poder
de actuar en la vida, en la muerte y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso genera una inmensa responsabilidad moral con los pacientes y requiere, por consiguiente, entrenamiento, experiencia, conocimientos, trabajo en equipo, y de eso es lo que vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Indudablemente que todo este desarrollo tecnológico y todo este poder para controlar la vida y la muerte nos ha traído extraordinarios beneficios, pero a la vez, como les decía, nos ha traído también graves problemas éticos, los cuales tenemos que definitivamente conocer y enfrentar. Para desarrollar el tema, vamos a hablar sobre los diferentes puntos que tengo aquí listados en esta lámina. Vamos a hablar en primer lugar sobre la historia de qué ha pasado en relación con este tema de la muerte y el final de la vida, las consecuencias que se derivan de los cambios que han ocurrido en esa historia, la responsabilidad moral que asumimos ante estas situaciones, al igual que los objetivos que debemos perseguir ante esta nueva realidad, para luego hablar un poco de los criterios para la toma de las decisiones en estos casos y terminar con algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es entonces lo que ha pasado a lo largo de la historia con el tema de la muerte y el tema del final de la vida? Bueno, podemos decir que definitivamente el hombre nunca ha querido morir. Y esta afirmación la podemos ratificar yéndonos muy atrás en la historia, a la Grecia antigua, a la época de la mitología griega, donde vemos que Zeus, el dios del Olimpo, mató con un rayo a su nieto Esculapio, porque a Esculapio se le ocurrió resucitar personas, y eso alteraba el equilibrio entre la vida y la muerte. Es decir, desde hace muchos siglos ya este tema daba vuelta en la cabeza del ser humano. Sin embargo, la muerte es algo inevitable y durante todos esos siglos que siguieron, el hombre tuvo que adaptarse, aceptar la muerte como algo natural, como algo inevitable, como lo define Aries, como algo que ocurre y que se acepta apaciblemente, como algo incluso que muchas personas pueden percibir cuando va a ocurrir. Y para eso o de eso hay muchos testimonios en la historia y simplemente les quiero narrar el que aparece en las últimas páginas del Don Quijote de la Mancha, cuando ya Don Quijote, estando en su lecho de muerte, le dice a su sobrina: yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Luego de transcurrido muchos siglos sin que esta situación cambiara y la muerte fuera algo definitivamente natural a la muerte posterior, en el siglo XX ocurrió una ruptura muy importante en la cual el desarrollo científico y tecnológico planteó la posibilidad de poder luchar contra la muerte, intentar vencerla, poder tal vez destruirla y acabar con ella para poder vivir eternamente. De esta manera comenzaron campañas para promover la vida sana, alargar la vida, diferentes investigaciones que se desarrollaron con la finalidad de poder vivir hasta los 125 años o incluso más. Y en ese desarrollo tecnológico incluso aparecieron técnicas como la criopreservación, la cual no me consta porque realmente no la conozco, pero se supone que se pueden someter personas a enfriamiento para posteriormente despertarlas en el momento en que la tecnología lo permita. De esa forma llegamos a pensar, o se generó la falsa expectativa de que efectivamente íbamos a poder, con todo este desarrollo tecnológico, escaparnos de la muerte. Pero si en algún momento se pensó eso, que la tecnología nos iba a dar realmente este poder,
Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que todos los intentos en este sentido han sido definitivamente infructuosos, que la muerte es una realidad ineludible y que es nuestra responsabilidad aceptarla y hacerla lo más llevadero posible. Pero si bien no hemos cambiado o no hemos podido vencer a la muerte, sí han ocurrido dos cosas muy importantes. La tecnología nos ha permitido, en primer lugar, cambiar cuándo morimos y también cambiar cómo morimos. En el primero de los casos podemos ver cómo la mejoría en la salud, en los aspectos sanitarios, en la nutrición de muchos países, ha permitido incrementar de forma importante la expectativa de vida. Es decir, hemos podido aumentar el número de años que vive el promedio de las personas entre 40 y 60 años. En Chile, por ejemplo, ya la expectativa de vida ronda los 80 años. Pero además, también hemos podido controlar, hemos podido mejorar el pronóstico de muchas enfermedades específicas, entre ellas la enfermedad coronaria, primera causa de muerte en el mundo, en la cual en los años 60 la mortalidad rondaba el 30% y en la actualidad, cuando se atiende adecuadamente, la mortalidad está alrededor del 5%. Lo mismo ha ocurrido con otras formas de enfermedades o otros tipos de enfermedades, como puede ser el cáncer e incluso el tema que tenemos hoy en cuidados intensivos. Sabemos que ingresan muchos pacientes con enfermedades muy graves al borde de la muerte y muchos de ellos, es decir, la mayoría de ellos, logramos mejorarlos, curarlos, restituirlos a una vida que resulta satisfactoria para ellos mismos. Es decir, logramos aumentar el tiempo de vida, logramos retardar la muerte, logramos cambiar la fecha de la muerte. Pero además de cambiar el momento de morir, también ha cambiado la forma de morir o el modo de morir. Habitualmente las personas a lo largo de la historia de la humanidad morían, como ya dijimos hace rato, de una forma natural, de una forma que era aceptada. La persona enfermaba y si esa enfermedad era muy grave, simplemente moría. El médico desahuciaba al enfermo y se retiraba. El moribundo quedaba acompañado de su familia, de sus amigos y se realizaba una especie de ritual hasta que llegaba el momento. Esta forma de muerte natural cambió en el siglo XX a lo que conocemos hoy como la muerte asistida, la muerte tecnológica. Y en este tipo de muerte, ya el paciente no muere en su casa como era habitualmente, el paciente muere por lo general en un hospital. No muere rodeado de su familia, de sus amigos, muere rodeado de personas extrañas, de equipos, de sonidos, de luces. La muerte, por ser considerado un enemigo, es ahora un tabú del que no se debe hablar. De forma tal que el moribundo a veces ni siquiera sabe que es un moribundo. E incluso debe colaborar y no dejarse morir, puesto que la muerte se considera un fracaso de la tecnología. Y el control de la muerte, que fue siempre del enfermo, pasó a ser del control de los médicos, de manera que podemos decir que la muerte en muchas ocasiones es una indicación médica. En base a esto que hemos comentado, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de estos cambios? Bueno, la primera consecuencia indudablemente es muy favorable, es muy positiva. Gracias a este desarrollo tecnológico podemos mejorar, curar, restituir a una vida útil a muchos pacientes, a la mayoría de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos. Dependiendo de las unidades y de los países,
ese éxito oscila entre un 75 y un 85% de los casos. Es decir, es un éxito realmente extraordinario. Pero esto también es importante. Con las mismas técnicas que utilizamos para mejorar, para curar a estos pacientes, también podemos prolongar el dolor, el sufrimiento, la soledad de muchos enfermos que se transforman en lo que se conocen pacientes críticos crónicos. Es decir, pacientes que permanecen en las unidades de cuidados intensivos por 2 meses, por 3 meses sometidos a soporte vital, sufriendo toda una cantidad de manifestaciones que realmente comprometen seriamente su calidad de vida y también la de sus familiares. Y muchos de esos pacientes sabemos que fallecen corto tiempo después de haber egresado de cuidados intensivos. Al egresar de cuidados intensivos, sabemos también que muchos de estos pacientes quedan padeciendo lo que se conoce el síndrome post-UCI, en el cual, en un artículo reciente que les recomiendo leer, que salió esta semana, se hace un muy buen resumen de este tema y se ha establecido que la mortalidad de estos casos oscila entre el 48 y el 68%, y un 65% de estos pacientes mantiene una mala evolución, con una serie de secuelas, de compromisos nutricionales, neuropatía, fragilidad, etcétera, etcétera, que permanecen y, como les digo, con una alta mortalidad. Pero peor aún, muchos de los pacientes que evolucionan mal dentro de la unidad de cuidados intensivos pueden quedar con trastornos cognitivos severos permanentes, con afasias, con síndromes de engavetamientos e incluso con estados vegetativos permanentes. Otra consecuencia de todo este desarrollo que hemos obtenido, más allá, repito, de los enormes beneficios, está en el incremento de los costos en la atención de los cuidados intensivos. En este sentido, sabemos que en cuidados intensivos se consume un 20% de los costos, y eso representa un 25% de los gastos de salud que se invierten en un 6% de las personas que mueren en un año aquí en los Estados Unidos. Y que un 20% de esas muertes ocurren durante o poco después de estar el paciente en los cuidados intensivos. Y esto se ha vuelto uno de los problemas más importantes que enfrenta la medicina de hoy, porque este incremento de costos genera inequidad, genera que cada vez tengamos más cosas que podamos usar en menos pacientes. De forma tal que, más allá de las consecuencias positivas, que insisto, existen y son realmente extraordinarias, tenemos con todo este poder consecuencias negativas. Y estas últimas 4 son realmente aterradoras. Como decía Callahan, el problema fundamental de la tecnología moderna tiene 2 aspectos. Nos puede dar una vida más larga y una muerte más corta, y también puede mantenernos vivos cuando estaríamos mejor muertos. A partir de esto, entonces, ¿cuál es la responsabilidad moral que asumimos ante estas situaciones? Si seguimos al doctor Diego Gracia, él nos dice: la historia nos entrega poderes a los seres humanos, poderes que nos posibilitan para hacer cosas, pero no existen posibilidades positivas sin la aparición de posibilidades negativas, lo cual implica que estos poderes tienen una dimensión moral. Hay cosas que se pueden y no se deben, y hay cosas que se deben y no se pueden. No todo lo que es técnicamente factible es éticamente aceptable. Y quiero repetir esta última frase porque es muy importante. No todo lo que es técnicamente factible
es éticamente aceptable, puesto que en ocasiones existe el mito, existe la equivocación de que el hecho de que dispongamos de toda esta tecnología nos obliga a utilizarla en todos los pacientes y en todos los momentos. Y esto no solo no es cierto, sino que es también altamente peligroso. Cuando vamos a utilizar estas tecnologías, partimos por lo general de una historia clínica, exámenes complementarios que nos llevan a un diagnóstico, y esos diagnósticos nos llevan a unas recomendaciones. Y esas recomendaciones, dado el avance de la tecnología, por lo general son varias para cada situación clínica. Y de esas alternativas terapéuticas debemos escoger la que consideramos mejor para un paciente determinado. Y es ahí donde está nuestra responsabilidad moral. Todo el proceso es básicamente un proceso científico técnico, pero en el momento en que asumimos la selección de la indicación que vamos a utilizar, eso es básicamente una responsabilidad moral. Por lo tanto, cuando actuamos, cuando utilizamos tratamientos, métodos de soporte vital con la intención de prolongar la vida, de retardar la muerte o de modificar el cómo morimos, estamos asumiendo importantes implicaciones morales. Y eso es importante conocerlo. Hay implicaciones legales, indudablemente. Hay todo un proceso científico, tecnológico, pero asumimos en todos los casos una importante responsabilidad moral. Y de ahí se derivan entonces una serie de dudas que se nos presentan en el manejo de todos estos casos. ¿Debo utilizar toda la tecnología disponible? ¿Por cuánto tiempo debo utilizarlo? ¿Cuál es la mejor indicación? ¿Tiene el paciente derecho a morir? ¿Tiene el paciente derecho a decidir, aun si yo no estoy de acuerdo? ¿Deben los costos ser una causa de limitación de tratamiento? ¿Debo tratar o no debo tratar? ¿Debo ingresar a este paciente a la unidad de cuidados intensivos o no debo ingresarlo porque no tengo nada que ofrecerle? O un paciente que está en cuidados intensivos y está evolucionando mal, ¿cuándo debo decidir parar los tratamientos y los soportes que le estoy administrando? Si partimos de ahí, tendríamos entonces que fijarnos algunos objetivos en relación con el uso de toda esta nueva tecnología. E indudablemente el primer objetivo tiene que ser siempre buscar la mejor opción para el enfermo. La principal obligación del médico ha sido a través de toda la historia buscar el mayor beneficio del enfermo. El conocido principio de non primum non nocere, que tanto se ha difundido, es solamente la mitad del precepto original hipocrático. El precepto original hipocrático decía ayudar o al menos no hacer daño. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos que buscar en todo paciente es la mejor opción para ese paciente. No la que yo crea que es mejor de acuerdo a mis valores, es la mejor para ese enfermo en particular. El segundo objetivo indudablemente es evitar y reducir el sufrimiento. Luego, respetar los valores y la dignidad del enfermo en cualquier tratamiento que yo pretenda utilizar. Y finalmente, preservar la relación de costo-beneficio. Y estos cuatro objetivos se relacionan directamente con los cuatro principios de la beneficencia. Es decir, hacer el bien es el principio de la beneficencia, evitar o reducir el sufrimiento es la no maleficencia, respetar los valores y la dignidad del enfermo es respetar su autonomía, sus principios, su proyecto de vida,
y preservar la relación de costo-beneficio es respetar el principio de justicia. Y esto se traduce en salvar vidas que pueden ser salvadas, mientras que debemos evitar, en todo caso, el encarnizamiento terapéutico y la distanasia. Se traduce en respetar la autonomía, los valores, los derechos y los proyectos de vida de los enfermos que deben ser incluidos en toda decisión. No podemos tomar decisiones en ningún caso solamente basadas en datos, en hechos, en juicios clínicos. Todo caso que vayamos a tratar, las decisiones deben integrar todos los aspectos que tienen que ver con la autonomía, los derechos, la dignidad, los deseos de ese paciente y su proyecto de vida. Y finalmente, cuando ya no podemos hacer nada, debemos entonces, o es nuestro objetivo y nuestra obligación, cuidar y ayudar al buen morir a quienes ya no se pueden curar o mejorar. ¿Cuáles son entonces los criterios que debemos seguir para conseguir o para lograr todos estos objetivos? Bueno, en primer lugar tenemos que comenzar por tratar de definir a quién debemos tratar, a quién no debemos tratar, por cuánto tiempo debemos tratar a un paciente que no está evolucionando bien. ¿En qué momento debemos plantearnos una limitación de medidas terapéuticas o del esfuerzo terapéutico? ¿Y qué criterios debemos utilizar para tomar esas decisiones? Todo esto nos enfrenta a uno de los momentos más terribles que vivimos en cuidados intensivos: la decisión de tratar o no tratar. Y sabemos que esos momentos o esas dos situaciones están separadas por una línea muy tenue, por una línea muy difusa, por una línea escapadiza que muchas veces es difícil de precisar, pero que tenemos que insistir siempre en estar pendiente de no prolongar, de no pasar esa línea y someter al paciente a situaciones que puedan llegar a un encarnizamiento terapéutico. La pregunta que surge es: ¿por qué limitar el esfuerzo terapéutico? Si tenemos la tecnología, ¿por qué no utilizarla? Bueno, hay tres razones bien importantes. La primera es porque la tecnología tiene límites. Es importante destacar que los métodos de soporte vital solamente mantienen vivos a los pacientes mientras la enfermedad que causó la complicación potencialmente mortal mejora. Mantener, por lo tanto, métodos de soporte vital en pacientes con enfermedades en etapa terminal solamente prolonga inútilmente el proceso de morir. Los métodos de soporte vital no curan a nadie. Pueden ayudar indirectamente, pero su objetivo realmente es mantener al paciente vivo mientras el tratamiento específico de la enfermedad cura la enfermedad causante del problema. Si esa enfermedad no tiene un tratamiento que la pueda revertir, el uso de métodos de soporte vital no tiene ningún sentido. Yo muchas veces utilizo esta imagen de una persona famosa. En este caso puse a Simón Bolívar, que teniendo todas las prioridades que pudo tener en su momento, si hubiera sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, si hubiese existido en aquella época y le hubieran colocado un tubo, un ventilador, le hubieran colocado un equipo de diálisis, no hubieran hecho absolutamente nada que no fuera prolongarle el proceso del morir, porque en aquella época la tuberculosis no se curaba. Bueno, seguimos teniendo muchas enfermedades que no se curan. Seguimos teniendo muchas enfermedades que llegan a etapas terminales. La segunda razón por la cual hay que limitar medidas terapéuticas es porque es muy importante evitar el sufrimiento inútil e innecesario de aquellos pacientes que ya no son recuperables. Y en tercer lugar, por lo que ya habíamos dicho,
por evitar los costos innecesarios. Sabemos que la utilización de métodos de soporte vital incrementa su costo en la medida que son utilizados en pacientes con peor pronóstico. Por poner tan solo dos ejemplos, una diálisis cuesta en los Estados Unidos $128,000 por año de vida salvado de calidad y se incrementa a $274,000 cuando el pronóstico es malo. Una reanimación cuesta $117,000 por año de vida salvado de calidad cuando el pronóstico de recuperación es un 10%, pero sube a $544,000 cuando ese pronóstico es menor del 1%. Por lo tanto, también es una responsabilidad moral evitar incurrir en costos innecesarios. Y cuando me refiero a costos innecesarios, no me refiero solamente al costo económico. Me refiero también al costo que significa el dolor, el sufrimiento del paciente, de la familia, de los mismos médicos, del personal de salud. Y me refiero a lo que se denomina también costo-oportunidad. Y esto lo que significa es que las camas de cuidados intensivos, o al menos una de ellas, deben estar siempre disponibles para atender pacientes que las necesitan de urgencia. Si estas camas están ocupadas con pacientes que ya no son recuperables, estamos perdiendo la oportunidad de atender pacientes que sí son recuperables. Yo recuerdo cuando yo era residente de terapia intensiva en un hospital de Venezuela y solamente teníamos 6 camas en un hospital de 1,200 camas. Por lo tanto, esas 6 camas de cuidados intensivos con mucha frecuencia o casi permanentemente estaban ocupadas. Cuando una cama se desocupaba, un grupo de 2 o 3 médicos debíamos bajar a la emergencia para buscar entre los 4 o 5 pacientes que estaban en emergencia y que tenían criterios de cuidados intensivos, cuál íbamos a subir a la unidad. Cuando bajábamos 4 o 5 días después, muchos de los pacientes que habíamos visto antes ya no estaban. Por lo tanto, si algo tenemos que entender es este concepto de costo-oportunidad. Bueno, conociendo ahora por qué tenemos que limitar las medidas, tenemos ahora que plantearnos si podemos o no podemos limitar medidas. Y esa pregunta ya no nos las debemos hacer. Lo que nos debemos preguntar en este momento es a quién, cuándo y cómo debemos limitar las medidas. Y para definir estas 3 preguntas, en el caso de a quién debemos limitar las medidas terapéuticas, si bien es una decisión compleja, difícil, en la que entran múltiples elementos, yo me quiero referir a 4 aspectos que pueden ayudar mucho en la toma de estas decisiones. El primero de ellos es el pronóstico. El establecer el pronóstico ya nos permite separar 2 grupos de pacientes. Lo que se denomina el paciente crítico, que son enfermos agudos que presentan enfermedades graves con alto riesgo de mortalidad, pero que son recuperables, tienen probabilidades de recuperación. En ningún caso debería ingresar a cuidados intensivos un paciente que no tenga probabilidades de recuperación. Y de igual manera, un paciente dentro de cuidados intensivos que evoluciona a una etapa terminal ya irreversible, también debería considerarse que no deben continuarse las medidas de soporte vital. Y el otro grupo sería entonces el paciente terminal, que es aquel paciente en el que es inminente la muerte en horas, días o semanas. El primer grupo debemos tratarlo con todos los recursos disponibles por el tiempo que sea necesario. En el segundo grupo, ya el objetivo no es curar la enfermedad. El objetivo ahora es calmar el dolor, calmar el sufrimiento y evitar siempre el prolongar inútilmente el proceso de morir. Sabemos que el uso adecuado de toda la tecnología que hoy disponemos puede salvar muchas vidas, pero que su uso indiscriminado también prolonga inútilmente el proceso de morir, aumenta el dolor y el sufrimiento
aumenta o atenta, perdón, contra la dignidad de la persona, incrementa los costos de atención médica y compromete el tratamiento de otras personas más recuperables. Caer en esto, permitir esto, es también nuestra responsabilidad, o mejor dicho, una responsabilidad que debemos asumir para que estas situaciones nunca ocurran. El segundo aspecto que debemos considerar a la hora de tomar decisiones y limitar las medidas es indudablemente la autonomía. Hoy sabemos que ese concepto de la relación médico-paciente paternalista, vertical, cambió ya hace muchas décadas a un concepto horizontal, donde todo paciente tiene derecho a decidir sobre su vida, sobre su salud y a decidir sobre los tratamientos que acepta o no acepta recibir. Por lo tanto, como decía anteriormente, toda decisión de tratamiento que vayamos a realizar en todos los aspectos de la medicina clínica y en las unidades de cuidados intensivos, indudablemente, debe siempre incluir los valores, la calidad de vida, el proyecto de vida de esos pacientes. En ningún caso, como decía antes, pero lo debo repetir, las decisiones deben ser tomadas solamente con criterios clínicos. Todas las decisiones deben además incluir todo el paquete de valor y de circunstancias que rodean a ese paciente como ser humano. La situación de la autonomía de los pacientes, el denominado consentimiento informado, es un derecho humano fundamental que estamos en la obligación de preservar en todos aquellos casos, aun cuando no los entendamos, aun cuando no coincidan con nuestros valores, nuestras ideologías o nuestras maneras de pensar. Sabemos que esto está claro para muchos pacientes. Encuestas realizadas ya hace mucho tiempo demostraron claramente que cuando se preguntaba a estos pacientes si ingresarían a unidades de cuidados intensivos, el 90% estaría dispuesto a hacerlo siempre y cuando pudiera recuperarse a un nivel en el que fuera factible reintegrarse a una vida útil. Y solamente el 10% aceptarían ingresar a cuidados intensivos aun cuando eso no ocurriera. Un trabajo interesante, sin embargo, es este trabajo de la Universidad de Stanford, donde se encontró que el 88% de los médicos no desearía intervenciones invasivas o intensivas al final de sus vidas y optarían por una orden de no reanimación para ellos mismos. Si esto lo pensamos los pacientes, los médicos, tenemos también que aceptar que posiblemente también lo piensen muchos enfermos. De forma tal de que la expresión del consentimiento informado tiene siempre que ser respetada en cualquier forma que se presente, aun cuando sea como esta señora que se tatuó una orden de no reanimación para que no hubiera ninguna duda. Y siempre tenemos que buscarla, conocer esta voluntad, bien sea en la condición ideal que el paciente deja unas directrices avanzadas claramente establecidas. Si no existen esas directrices avanzadas, tenemos que unirnos con la familia, con el representante subrogado, a tratar de interpretar cuáles serían los deseos de ese paciente en este momento. ¿Qué dijo en la vida? ¿Qué quisiera él de acuerdo a sus valores? No lo que la familia quiere que ocurra, sino qué quisiera el paciente que ocurriera en ese momento. Y si no tenemos ninguna de las dos informaciones, tendremos entonces que reunirnos con los familiares a buscar cuál es la mejor alternativa para ese paciente y esa es la que le debemos brindar. Un aspecto importante es no confundir la indicación con el respeto a la autonomía. Se ha pensado de que el hecho de que existe una relación médico-paciente horizontal, los pacientes tienen ahora el derecho de imponerle a los médicos lo que ellos piensan que se debe hacer. Y eso no es cierto. Los médicos no están obligados a cumplir con indicaciones
que no deben ser recibidas por el paciente de acuerdo al arte de la medicina del momento. Una vez oí un cirujano decir: caramba, le he explicado a la familia múltiples veces que ya yo no tengo que hacer con ese enfermo, que ya lo he operado 5 veces, que ya no tengo nada que ofrecerle, pero ellos insisten y voy a tener que operarlo. No, si no hay indicación, no hay indicación y no hay nada que discutir. El otro aspecto a considerar siempre es el tratamiento que estamos utilizando. ¿Es un tratamiento ordinario o extraordinario? Entendiendo por extraordinario los tratamientos que el paciente no quiere recibir. ¿Es un tratamiento útil o fútil? Entendiendo por fútil aquellos tratamientos que en menos del 5% de los casos resultan efectivos. Es decir, son tratamientos inútiles para rescatar la vida del paciente en una condición de vida aceptable. ¿O es un tratamiento desproporcionado, entendido como aquel tratamiento que va más allá de lo racional en un paciente determinado? Por ejemplo, someter a un paciente a una cirugía cardiovascular cuando tiene un Alzheimer avanzado o a una diálisis si están en un estado terminal de una enfermedad. Nunca debemos utilizar tratamientos desproporcionados o fútiles. Es difícil, entiendo, a veces definir la futilidad, puesto que muchos interpretan que si el tratamiento mejora la variable o una determinada variable, el tratamiento no es fútil. Pero el hecho de que un tratamiento mejore la oxigenación o mejore la presión arterial no quiere decir que va a mejorar la sobrevida del paciente. Muchos han dicho que la futilidad es como la pornografía, es decir, no se sabe exactamente qué es, pero muchos saben lo que es cuando se observa. Y finalmente, el criterio del tipo de vida que estamos preservando. No debemos utilizar tratamientos para prolongar la vida cuando sabemos que esa va a ser una vida que no va a ser útil para ese paciente. Es un paciente que va a quedar con severas limitaciones físicas, funcionales y mentales. Y por lo tanto debemos evitar prolongar la vida de pacientes que se encuentran en estas circunstancias en un momento determinado. ¿Cuándo debemos limitar la medida? Bueno, cuando estemos seguros que luego de aplicar todos los recursos terapéuticos, el paciente no ha evolucionado bien y ha evolucionado a una situación de un estado terminal. Sin embargo, debemos estar claros en que no deben ser medidas apresuradas. Una limitación de medidas terapéuticas nunca es una emergencia. Deben tomarse y hacerse todos los pasos necesarios. Y si hay duda, debe posponerse por 24, 48 horas hasta que todas esas dudas se aclaren. ¿Y cómo? Bueno, nosotros pensamos que la decisión debe ser siempre unánime, no de una persona, sino de todo el equipo de salud que está atendiendo a ese paciente. Debe siempre haber una adecuada planificación. Debe haber una adecuación del tratamiento a los objetivos que se están buscando. La primera medida por lo general es suspender la reanimación, luego seguida de un inicio de retiro de medidas que puede ser inmediato o progresivo. Y la nutrición y la hidratación sabemos que son retiros que son bastante discutidos. Siempre estos pacientes deben ser tratados con medicina paliativa. Nosotros implementamos un instructivo para hacer el seguimiento de estos pacientes una vez que se decidió la limitación de medida, porque pensamos que es importante que no se brinquen pasos, que se cumplan rigurosamente todos los pasos que se deben seguir para respetar la dignidad y los derechos de todos estos pacientes. La medicina paliativa sabemos hoy que es fundamental en todos estos casos. Sabemos incluso que la medicina paliativa debe iniciarse desde el ingreso del paciente a cuidados intensivos y la intensidad de estos tratamientos debe incrementarse progresivamente en la medida que el paciente va empeorando hasta llegar a ser el máximo cuando el paciente llega a esas etapas finales y terminales. Es inaceptable que a un paciente no se le apliquen medidas paliativas durante todo el proceso de su estadía en los cuidados intensivos. Otro aspecto que quiero destacar
es lo que se denominan medidas mínimas, llamadas también en mi país MM. Nunca deberíamos utilizar el término medidas mínimas para denominar a aquellos pacientes que ya están en limitación de medidas terapéuticas. Cuando se limitan las medidas terapéuticas, los pacientes no están en medidas mínimas. Cambian los objetivos del tratamiento. Pero muchas veces esos pacientes o cuidar un paciente que se encuentra en cuidados paliativos, acompañarlo, controlar el dolor, el sufrimiento, puede ser incluso mucho más complicado que atender un shock séptico con falla de 5 sistemas. Estas denominaciones no deben existir. Muchas veces cuando se utilizan, la revista llega hasta ese paciente y se devuelve diciendo, no, ya ese paciente está en medidas mínimas. Y por el contrario, ese paciente exige muchas veces una atención que por lo menos es igual y a veces incluso mayor a otros pacientes. Ya para terminar, quisiera citarle algunos factores que retardan el toma de las decisiones, como son la tecnificación de las medicinas, la falla en el conocimiento del uso de los métodos de soporte vital, como les comentaba, cuando los mismos son utilizados para mantener la vida de pacientes que ya no son recuperables, la medicalización de la salud, que ha tendido a transformar todos los problemas de la vida, incluso cotidiana, en problemas médicos, la tecnificación de los estudios médicos y de la medicina, que nos ha llevado también a un razonamiento estrictamente científico, tomando cada vez menos en cuenta los aspectos humanos de los seres vivientes, de los seres humanos, valga la redundancia. Las falsas expectativas que se generan, que se crean en relación al uso de todos estos sistemas. La medicina defensiva que muchas veces nos lleva a utilizar tratamientos que no están indicados solamente por detener en un momento determinado alguna demanda legal. La falta de conocimiento sobre estos temas que estamos hablando hoy, específicamente los temas de la bioética que desafortunadamente no se incluyen en la mayoría de los pensum de estudios médicos y de posgrado, y las creencias religiosas que muchas veces también limitan la toma de decisiones. Y en ese sentido también quiero poner un ejemplo. Sabemos que cada religión tiene diferentes visiones sobre este tema. La religión judía es bastante cerrada en aceptar la limitación de medidas. Pero muchas veces también se dice, no, yo soy católico y como soy católico no puedo limitar medidas terapéuticas. Bueno, el ejemplo de Juan Pablo II fue un gran ejemplo. Cuando se enfermó fue varias veces al hospital. Fue sometido a cirugía, a traqueostomía, fue reingresado en varias oportunidades. Pero en un momento determinado, cuando tocaba regresar al hospital, dijo, no, vamos a dejar ya esto en manos de Dios. Esto es una limitación de medidas terapéuticas dictada por la autonomía del paciente. La religión católica en este sentido ha establecido claramente que los médicos no tienen la obligación de continuar el uso de medidas extraordinarias para mantener con vida pacientes irrecuperables, que se puede en conciencia renunciar a tratamientos que procuran únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos a pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida, que es lo que se conoce como principio de doble efecto. Y todos estos aspectos, repito, los tenemos que tener muy claros a la hora que vamos a tomar decisiones al final de la vida, pues todas ellas tienen que ver con la responsabilidad que asumimos en cada uno de sus casos. Finalmente, algunas conclusiones. Indudablemente, el manejo o el tratamiento de los pacientes de cuidados intensivos tiene, yo diría, ventajas en relación a otras especialidades. Contamos con los conocimientos, contamos con los recursos que nos permiten medir e intervenir sobre todas las variables vitales que tiene un paciente.
Y eso, en principio, ayuda y nos permite actuar. Sin embargo, como he dicho varias veces, esto no puede ser lo único que hagamos. En cada caso, debemos necesaria encontrar el momento y a cada instante las señales que nos conducen al camino que nos permita restituir la vida de ese paciente en una condición de calidad que sea aceptable por ese paciente y diferenciarlas de aquellas señales, de aquellos caminos que nos pueden llevar a condenarlo a una vida que pudiera resultarle peor que la muerte. Todo eso requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere romper paradigmas, requiere descartar falsas expectativas, requiere descartar y eliminar delirios de grandeza, prepotencia, requiere recordar que peleamos nada más y nada menos que con la muerte. Tratar a estos pacientes exige empatía con el enfermo y con su familia. Requiere comprenderlo, requiere acompañarlo, requiere indagar sus valores, sus anhelos, velar porque estos se cumplan. Requiere acercarnos y acercarle a sus seres queridos, hacerle sentir que estamos ahí, garantizarle una mano cálida que lo comprenda. Tomar decisiones en pacientes críticos es luchar por salvar su vida en condiciones aceptables. Es aceptar con humildad cuando ya esto no es posible. Y en ese momento, sin retarlo, dejarlo partir en paz y con dignidad, acompañando o acompañado de su gente, sin angustias, sin sufrimiento, dejarlo morir su propia muerte, evitando en todo momento condenarlo a una vida que le resulte peor que la muerte. Y esto indudablemente requiere educación, capacitación, experiencia, trabajo en equipo, entender que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, tenemos que crear una nueva cultura. Y es ahí donde la bioética constituye un puente indispensable para la reflexión, para la deliberación y para la comprensión profunda de la realidad de las implicaciones que tienen todas estas situaciones. Y ese es el gran reto moral de las decisiones que debemos tomar en los pacientes críticos. No podemos definitivamente equivocarnos. Por eso quiero cerrar con este texto del doctor Shervin Nuland. Shervin Nuland fue un médico que desde que se graduó tuvo una gran obsesión por el mantenimiento de la vida. Su primer caso en paro cardiorrespiratorio le abrió el pecho para darle masaje directo. No aceptaba la muerte y en la medida que pasó el tiempo y aumentó su experiencia, cerró con este párrafo: yo elegiré mi propio camino, o por lo menos lo expondré con claridad, de forma que, si yo no pudiera, se encarguen de tomar las decisiones quienes mejor me conocen. Las condiciones de mi dolencia quizás no me permitan morir bien o con la dignidad que buscamos con tanto optimismo. Pero dentro de lo que está en mi poder, no moriré más tarde de lo necesario simplemente por la absurda razón de que un campeón de la medicina tecnológica no comprenda quién soy. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Damper y le pedimos